Joan García ha dado una entrevista que yo creo que es lo que decía, ha dejado muy claro pues todo, ¿no? Yo le he visto hablar muy educadamente del Español, muy educadamente de su paso al Barça, de cómo tomó la decisión, siendo muy, muy claro, no queriendo quedar bien, ¿no? Ha dicho, yo entiendo a la gente del Español, pero o sea, lo que me daba el Barça no me lo puede dar nadie, a nivel de proyecto, equipo y tal. O sea, yo creo que ha sido muy, muy sincero. No le va a quitar de que a partir del otro día es el más odiado de Cornellá y tal, pero creo que es un ejemplo de cómo debe salir, ¿no? La mayoría de ultras no lo entenderán, pero yo creo que los pericos de bien, que seguro que los hay, entienden que con la explicación de Joan García, súper correcta y súper realista, pues que él nunca dijo que no me iba a ir al Barça ni nada de eso y que ha hecho lo mejor para su carrera. Bueno, es que en relación a esto que estás comentando, recuerdo una entrevista que hace a Cataluña Radio en las inmediaciones del RCD Stadium, y él mismo lo dice. Cuando le preguntan por su futuro, dice, bueno, esto es una decisión que tengo que tomar con mi familia, con mis agentes, pero él en ningún momento le cerró la puerta al Barça. Que también me ha gustado que haya sido tan contundente a la hora de explicar bueno, su idea que tenía desde el primer momento de fichar por el Barça, porque aquí se vendió la peli del Newcastle. La peli del Newcastle. La peli, Cuéntasela a otro. ¿El amistoso con el Newcastle? Claro, claro. A mí que no me cuentes películas de Steven Spielberg. Pero bueno, en relación al tema de Joan García, una grandísima noticia que pueda estar inscrito de cara a la primera jornada de Liga, porque sinceramente, de cara al público, el pensar que el Barça ha fichado a Joan García y tú en la primera jornada no lo hubieses tenido disponible, hubiese quedado un poco mal. Que finalmente es por la excepción de la situación de Ter Stegen, pero ya enfocar las cosas de otra manera. Y es lo que te digo, yo creo que Joan García, después del gran esfuerzo que ha hecho por venir al Barça, porque, insisto, venir al Barça realmente es fácil, porque es el mejor club del mundo, pero venir del Español al Barça es un paso complicado a nivel lo que viene siendo mediático y por lo que viene siendo el tema de vivir en la misma ciudad entre dos aficiones. Y yo creo que se merecía esto, que estuviese inscrito en la primera jornada, que tuviese una situación plácida, sin contextos de alboroto, porque hay que recordar que ha habido futbolistas del Barça que han sido fichados, como fue el caso de Dani Olmo la temporada pasada, y hubo que esperar hasta la jornada 2-3 para que pudiesen jugar. Por lo tanto, me alegro de que Joan García haya pasado por este periodo más tranquilo y que vaya a estar en Son Moix vistiendo el dorsal número 1. ¿Sí? A ver, lo del tema del Newcastle que mencionas, mucho humo, mucho interés por otros clubes porque fuera para allí, pero a ver, realmente eso era humo, o sea, todos lo sabemos. Yo creo que de los fichajes que había que escribir, el más importante, estaréis de acuerdo conmigo, era Joan García, sí, porque al fin y al cabo Rashford es importante, pero no es un titularísimo a día de hoy. Quiero decir que si no juega Rashford, puede jugar Ferran, puede jugar Rafinha, tiene jugadores de garantías ahí para poder suplirle. Y aparte, bueno, aún quedan... queda tiempo para poder escribirlo. Y en referencia al tema de Joan García, hay algo que pasamos por encima, y es que si a ti te dan, al fin y al cabo te dan una oferta de trabajo en el cual vas a seguir en la misma ciudad y no te mueves de tu casa, porque la gente dice, irte a Madrid, a Inglaterra, o sea, estamos hablando de que está en la misma ciudad y no se mueve ni de su casa. Mejor equipo, mejores condiciones. Yo creo que era una decisión fácil, no tan fácil por el tema deportivo, lo que implica el tema del Español y el Barça, la rivalidad, pero yo creo que es bastante razonable, y creo que yo sinceramente creo que lo ha gestionado bastante bien. Y a lo mejor la primera temporada, típica visita a Corne Prat, pues a lo mejor recibe algún que otro pito, pero de aquí 3 temporadas nadie se acuerda ya. Es que yo también, por diferenciar un poco situaciones, sí que es verdad que Joan García se había convertido en un héroe por parte de la afición del Español, porque fue clave en la salvación del conjunto perico en esta última temporada. Pero, por ejemplo, a la hora de llamarle traidor, no tiene mensajes públicos criticando al FC Barcelona, que, por ejemplo, tú sacas la cartelera de Courtois cuando se fue del Atlético de Madrid al Real Madrid, que hubo un breve paso ahí por el Chelsea, pero sí que es verdad que Courtois tenía ciertas declaraciones, ciertas cosas donde, bueno, ponía al Madrid a la altura del betún. Y en ese caso Joan García no lo tiene. O sea, Joan García yo creo que ha gestionado su traspaso, su salida del Español de la forma más elegante posible, y sobre todo, que creo que es importante destacar, que creo que hay que empezar a normalizar estas cosas, porque lo hemos aquí numerado muchas veces, de que al igual que Joan García venía al Barça, hay futbolistas que han salido de la cantera del Barça, Sergio García, Verdú, Sergi Gómez, se me ocurre ahora, De la Peña, futbolistas que eran del Barça, que han jugado en el Español, y aquí no hemos dicho absolutamente nada. Son capitanes,
Y capitanes y leyendas. Sergio García, capitán y leyenda. Y los Pelates leyenda del Iván de la Español. Peña, Los lo- Pelates De leyenda. todas maneras, también yo te puedo poner el caso de Fran García, ex lateral del Rayo, que lo ficha el Madrid, aún teóricamente rival de la ciudad, pero que no es la misma rivalidad. Así que yo creo que también hay que, como tú bien dices, normalizar ciertas situaciones que para mí no dejan de ser normales, como tú bien dices. O sea, es que de la Peña, ciertos jugadores que salían de la cantera del Barça ganan, acaban en España. Yo creo que, de verdad, hoy he escuchado en el Sport, creo que ha sido que salió un reel de un perico, y es el discurso más coherente que he escuchado, que él lo decía, que les dolía, o sea, que a él le había dolido personalmente, particularmente lo de Joan García, pero porque él se había hecho una película con Joan García, que era como el que los mantenía en la élite porque del español no se habla nunca y Joan García sí por la selección, porque tiene que ir, es el mejor portero de la liga. Y él decía luego, pero si yo lo pienso fríamente, o sea, es que no es por rivalidad con el Barça de sí cultural, de que ellos viven y tal, pero no deportiva, es que es lo que hemos dicho mil veces. Es que no puedes decir que el español compite con el Barça por nada. De todas Que maneras, no puedes decirlo. ¿Del Atleti y el Madrid? Sí. Sí. Después de unos años, sí. Pero del español no. yo de todas maneras he vivido la época de la final de UEFA del Atlético del Español, ¿vale? Con los Tamudo, con los Riera, Luis García, de la Peña. Sí. Era un equipo bastante atractivo de ver y era un equipo que te hace pensar, decir, bueno, pues me voy a quedar este añito, que es prometedor, vamos a jugar la UEFA, tal. Ahí está. Pero es que el tema de Joan García, aparte que tenía una oportunidad, que era la oportunidad de su vida, el tema de quedarte en el español, ¿qué alicientes? Es que no había alicientes, o sea, es que no tenía ninguna lógica en que siguieran en español. Así Al que yo creo revés, Alex. Le ha hecho un favor. ha hecho un favor y aparte que el debate en todo caso hubiese sido irse al Barça o irse a otro equipo, no quedarse en el español. Pero que es que no hay proyecto a día de hoy en el español tampoco, Ninguno. o sea, siendo sinceros, para aspirar a lo que Joan García merece. Acaba de decir Jesús Barreto en el chat también. Pero si el Español tuviera un proyecto, sí. Sí, es que al final el problema de todo esto, bueno, tampoco es problema, pero quiero decirte, yo cuando salieron los nominados al mejor portero del año, entre los 10-15 que habían, pues obviamente no estaba Joan García, pero es que a mí me preguntan, ¿y por qué no está Joan García? Digo, a ver, hijo, ¿cómo van a poner a Joan García entre los mejores porteros del mundo cuando está en un equipo que ha luchado por no descender hasta la última jornada? Joan García ha dado un salto que visiblemente le va a poner en esa terna de los mejores porteros del mundo, porque es lo que decimos, es que en la próxima convocatoria de la selección española, De la Fuente lo va a llamar, y seguramente en el Mundial tenga muchas opciones de ser titular, y seguramente también en la próxima gala del Balón de Oro. Para ir ya le va a llegar. Sí, pero que digo que a lo mejor en la próxima gala del Balón de Oro, no la del 2025, sino la del 2026, cuando salgan anunciados los mejores porteros del mundo, top 10, top 15, Joan García estará. ¿Por qué? Porque está en la élite, está en el Barça. Porque a mí me hacía gracia cuando la gente decía, el Newcastle. Hostia, tú eres aficionado del Español y dices, vale, Joan García tiene una oferta del Newcastle y del Barça. Pero ¿cómo te vas a ir al Newcastle? ¿Pero qué es el Newcastle a nivel histórico? O a nivel europeo, que es un equipo que no es nada a día de hoy. Por lo tanto, es que es una oferta que no había color. Es como si te ponen el Madrid y, yo qué sé, otro equipo de la Premier. Es que no se me ocurre otro. Sunderland. Bueno, Sunderland no, porque es peor que el Newcastle. Era Aston Villa.